Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Quizás tú estás atravesando por momentos de sequía. Sequía en tu corazón. Quizás hay sequía en tu economía. Quizás hay sequía en la fe. No sabemos cuál es tu sequía. Quizás, tal vez acabaste de salir de esta sequía. O no te has dado cuenta y estás por entrar a una de ellas. Pero vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos. Porque, Señor, queremos escuchar tu palabra. Y te estamos pidiendo, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros esa fe, Señor, que necesitamos para poder atravesar, como dice tu palabra, un grande valle de sombra y de muerte. No temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán ánimo. Bendícenos, Señor, bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar este capítulo, pero antes de iniciar quiero poner el contexto con el cual este capítulo inicia. Y lo inicié en sequía, porque en los tiempos de Elías, vamos a recordar, él oró y dejó de llover. Pero también vimos cómo es que él volvió a orar y la lluvia llegó. Pero ahora estamos atravesando una segunda sequía. Ahora con Eliseo. Esta duró por 7 años. Y en este contexto vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Bueno, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Decía la ley que si una persona se endeudaba y no tenía con qué pagar, el acreedor podía tomar de los hijos o la misma familia, fuera el esposo o la misma mujer, como siervos. En otras palabras, como esclavos. Si no tienes, aquí no que vas a ir a la cárcel, no te vienes a trabajar. Y te vienes a trabajar gratis, me vas a pagar con trabajo. Pero también la ley era justa. ¿Por qué? Porque decía que en el año del jubileo, y el año del jubileo era cada 50 años, había una fecha especial. La persona era libre de deuda. El problema es que si te endeudabas cuando faltaban 40 años para el jubileo, pues ibas a tener que trabajar 49 años. ¿Sí? Pero una persona, si tú pedías prestado y faltaban 2 años por el jubileo, tal vez la persona no te prestaba. Mira, ni le pagas y ya van a salir. Entonces, teníamos que ver y las circunstancias de eso. Aquí la persona, la sequía hace que la familia, no lo dice la palabra de Dios, pero vamos a entender, la familia de esta familia se tiene que endrogar. Se tiene que endrogar, la sequía, tal vez comprar alimentos, tal vez comprar medicina, no sabemos. Lo que sí sabemos es que dice la palabra de Dios, y no hay nada que lo contradiga, que eran temerosos de Dios. Y lo primero que le dice la mujer a Eliseo: tu siervo ha muerto, temeroso de Dios. Soy viuda, estoy desamparada, debo dinero, viene el acreedor y viene por mis hijos. Qué situación tan triste. Y la ley lo permitía. Y Eliseo le dijo: ¿qué queré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Y hay el poder de Dios. Allí está el poder de Dios. ¿Cuántas de las ocasiones tú y yo estamos con las manos vacías? Decimos, no tenemos nada. Pero Dios usa lo que tú tienes. Cuando Moisés salió, no llevaba nada, ni siquiera una vasija de aceite. Lo único que llevaba era su bordón, su vara, para poder caminar en el desierto. Un día, por mi físico, pues estaba yo subiendo, una ladera, ni cerro, era pequeñito. Los niños subían y corrían, pero pues al paso de uno, yo estaba subiendo con dificultad. Y ella me dijo, utiliza un palo, apóyate con un palo. Y cuando empecé a apoyar, pues qué sencillo es bajar y subir, porque ya no son 10, ya no son 2, ya son 3. Entonces como quiera nos ayudamos entre los 3. Y la gente utilizaba este balón para caminar. Y Dios utilizó esa vara, con esa vara de Moisés abrió el desierto, abrió el mar, porque Dios utilizó lo que tenemos. Y esta mujer lo único que tenía era una vasija con aceite. Miren lo irónico, tiene el aceite, una sola vasija, pero no tiene nada más. Un día, muchos saben que yo me dedicaba a vender muebles, y un día una señora me dijo, tengo necesidad de refrigerador, pero si pongo el refrigerador ya no tengo comida, y si tengo la comida pues se me echa a perder porque no tengo refrigerador. Entonces es un dilema, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, muchos estamos en estos dilemas, y la persona esta no estaba ajena a esto, tiene el aceite, pero es lo único que tenía. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pongas. Y allí Eliseo pone a prueba la fe de esta mujer. Si viviera una persona y tú estuvieras atravesando unas circunstancias, y el varón de Dios o cualquiera que te dijera, ve y pide a tus vecinos vasijas vacías, ¿cuántas pedirías? Pues tal vez una o dos, ¿verdad? O tal vez ninguna. Pero esta mujer escuchó la voz de Dios, tuvo fe. ¿Para qué quedaron las vasijas vacías? No sé, pero empezó a pedir. Y dice la palabra de Dios, entra luego y encérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué sucedió? Bueno, pidió prestadas todas las vasijas, no dice la palabra de Dios cuántas, pero eran bastantes las que pidió. Había sequía, entonces les aseguro que había muchas vasijas vacías. Y dice la palabra de Dios, enciérrate. Y con la vasija que ya tenía, empezó a llenar una, otra, pues hasta se sumaba, yo creo que otra, y hasta que se llenó la última, dejó de fluir el aceite. En la última, imagino que empezó a vaciarla, hasta que goteó y se llenó la última. En ese momento tal vez la mujer dijo, chihuahua, ¿por qué no pedí más? Bueno, a lo mejor volvió consigo, ¿hubieras pedido otra? Bueno, ¿va? Dios nos enseña a ejercitar la fe. Dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite que ella ya tenía. Dios obró con lo que ella tenía. Dice, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid en lo que el milagro de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en un problema económico, en un problema quizás de
angustia, en un problema moral, ¿sí? Pero no confiamos en Dios. Y a veces queremos que Dios sobre, que bajen las estrellas, que bajen los ángeles, y que el Señor haga quién sabe qué maravillas. Pero el milagro está en tu casa. El milagro está con lo que tú tienes. El milagro Dios obró con Moisés con su vara. Y con esta ayuda, Dios está obrando con su aceite. Con su propio aceite. Pero tenemos que dejar a Dios que Él obre. ¿Sí? Y aquí podemos ver las vasijas. ¿Cuántas juntó? No sé. Pues es una ilustración. Y quiero pensar que así estaba la casa en un momento dado, con todas las vasijas. No eran pocas. Pidió todas las vasijas que pudiera. Las llenó de aceite. De tal manera que dice la palabra de Dios que pudo pagar la deuda, y no solamente la deuda, sino que lo dijo con el resto: vive. Y aquella mujer, Dios la ayudó. Vasijas vacías. Dios quiere hacer el milagro en vasijas vacías. Dios obra en cada uno de nosotros cuando tu vasija está vacía. El aceite fue derramado conforme a las vasijas estuvieran vacías. El aceite no se iba a derramar en una vasija llena. El aceite solamente se iba a derramar conforme la mujer consiguió vasijas vacías. ¿Sí? Dios te quiere usar. Tú decides cuándo. Ahí estaba el milagro. Y posiblemente en la noche, tal vez ahí el hijo volteó: ¿por qué no conseguiste? Porque es el milagro de Dios. A veces Dios te quiere usar para lo que tú tienes. Quizás sea tu trabajo, quizás tu vecino, quizás lo que tú sabes hacer. Y estás pidiendo un milagro de Dios. Y el Señor te está diciendo: no puedo obrar en ti porque no me dejas obrar. Quiero que te vacíes. Y tenemos esta imagen, ¿sí? Algunos de nosotros, ¿sí?, estamos con las vasijas llenas de nuestros propios temores, llenas tal vez de envidias, llenas, no sé, de incredulidad. Algunos estamos como que medio le creemos a Dios o como que medio le obedecemos. Pero tampoco Dios actúa así. Él quiere que cada uno de nosotros sea una vasija vacía para que Dios obre el milagro. ¿Sí? Dios te usará según te vacíes del hombre ante Él. Dios nos provee. Dios nos provee. Él provee para tu salud. Él provee para tu problema económico. Él provee para tus necesidades. Pero necesitas tú confiar en Dios. Necesitas tú ser una vasija vacía. Tú tienes que confiar en Dios y creerle a Dios, porque Dios va a proveer conforme, ¿sí?, a lo que tú quieras que Dios actúe. ¿Cuántas de las veces nosotros estamos orando al Señor para que Dios resuelva nuestro problema, y al mismo tiempo que tú estás orando que Dios actúe, tú sacas tu cartera y le das a otra persona, sea una mordida o sea algo, ¿sí?, para que otra persona actúe en lugar de Dios? Y tú estás orando a Dios, pero no le estás dejando a Dios que actúe. ¿Cuántas de las ocasiones, ¿sí?, escuchas la voz o el consejo de otra persona antes de escuchar la voz de Dios? Pero cuando tú dejas que Dios actúe, Dios provee. Miremos cómo es que esta mujer desamparada escuchó la voz de Dios
juntó las vasijas vacías y Dios proveyó lo que necesitaba. Dios provee. En Hechos 4:31, cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Algunos me dirán, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estamos viendo? Tiene que ver mucho, porque Dios proveyó a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Cuando el Señor vino para dar su vida por ti y por mí, les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Y todos dicen, pero ¿por qué? Quédate con nosotros, es necesario que yo me vaya. Porque el Señor Jesús estaba con sus discípulos o estaba con sus amigos. Pero cuando el Señor Jesús se fue, ¿sí?, Él vino en forma del Espíritu Santo y ahora está en todos nosotros. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, y Él proveyó lo que necesitamos. Y yo te quiero decir, quiero que te grabes algo. Si Dios está contigo, lo tienes todo. Si Dios no está contigo, no tienes nada. Si Dios está contigo, lo tienes todo. No necesitas más. A veces pensamos que la salud es lo más importante. A veces pensamos que la chiquera es lo más importante. A veces pensamos que el trabajo es lo más importante. Pero si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Jesús en tu corazón, y si tú no eres hijo de Dios, no eres nadie, ni tienes nada. Lo más importante es tener al Señor. Por eso sucedió esto. Dice en el capítulo 4 de los Hechos que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios te ha prometido que tienes el Espíritu de Dios, y teniendo el Espíritu de Dios lo tienes todo. Y esto que tú tengas todo no quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no vas a pasar sequías, no quiere decir que no vas a pasar angustias. Lo que quiere decir es que en medio de la sequía, en medio de la angustia y en medio del problema, Dios está contigo. Y esto es lo más importante. Y el Señor va a obrar y va a hacer milagros, pero tú tienes que dejarlo actuar. Podemos ver un segundo milagro. El primer milagro fue con la viuda. Ahora vamos a ver un segundo milagro que Dios actuó. En el capítulo 4, versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo fue bendecido por esta mujer. Y vamos a ver un contraste. El primer contraste es una viuda. Ahora es una mujer que, a pesar de la sequía, a pesar del problema que se estaba viviendo, tenía recursos económicos. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Mientras que una mujer no tenía que dar, lo único que tenía era una vasija de aceite, esta mujer le insistía a que comiera. Hay hermanos que me invitan a comer. A veces les tengo que decir que no. Pues insistan, hermanos, no me va a hacer vergüenza. Insistan, van a ver que sí funciona. Entonces dice que pasaba por ahí y ella le insistía a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa el varón santo de Dios. ¿Sí? Era por costumbre, siempre pasaba por ahí. Dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, tele y toda la cosa, ¿verdad? Candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, Él se quede ahí. Vean esta gran bendición y podemos aprender de eso. Va a haber ocasiones, ¿sí?, que por necesidad vengan hermanos, y a veces que nos ha ocurrido que no solamente viene uno, vienen varios. A veces hemos tenido 20, 30 muchachos que vienen de fuera.
Y siempre andamos buscando, hermanos, ¿quién los quiere operar? ¿Quién pone su casa? Y se hace un vacío santo, ¿verdad? Así como que es una gran bendición. Aquí es que nos hospedan, ¿no? Mira cómo la casa es bendecida, pero bendecida. Pero tenemos que creer en Dios. Y esa mujer no se quería perder esta bendición. Le dijo a su marido: ¿sabes qué? Este hombre viene, le insisto, viene a comer, pero falta algo. Yo quiero darle más aparte del alimento. Quiero que repose. Tenía recursos económicos. Dice: y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. La mujer tenía recursos. Generalmente, por ahí estuve yo estudiando que estos aposentos estaban a un lado de la casa, estaban pegados a la casa, pero literalmente eran un anexo de la casa. ¿Por qué? Porque tenían su propia entrada, tenían su propio lugar de descanso, de tal manera que se sentían acogidos, pero al mismo tiempo tenían un lugar de privacidad. Estaban dentro de la propiedad, pero al mismo tiempo no era la misma entrada. Esto es lo que le habían construido. Y el varón ahí se quedaba y ahí dormía. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él, y dice la palabra de Dios. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Fíjense lo que es esta mujer. Y vamos a hablar lo que la palabra, o lo que nosotros comúnmente decimos. Esta mujer era una mujer rica, lo tenía todo. Y cuando Eliseo le dijo, le dijo al criado Jesse: ve, dile, ¿qué necesitas? Y esta mujer lo que le dice: pues yo habito en medio del pueblo. En otras palabras, decimos: no necesito nada, y lo tengo todo. Era una mujer que tenía recursos económicos. No necesito nada. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y ese respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Bueno, tampoco me estén mirando, ¿verdad? Es el máquina de ella, no yo. Dice: y dijo entonces: llámala. Y él llamó y ella se paró a la puerta. Dice: y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. La mujer lo tenía todo económicamente. Todo lo tenía económicamente. Pero carecía de él. No tenía hijo. No tenía hijo. Y bueno, a veces pensamos que lo tenemos todo. Pero Jesse se había dado cuenta de su necesidad, que le faltaba descendencia. A ver, vamos a esperar un momentito, a ver si podemos hablar. No tenía todo, pero no tenía lo más preciado que para una mujer israelita o para cualquier mujer de cualquier nación, como en este caso, era tener descendencia. Ella podía tener todos los recursos, podía tener inclusive la casa del profeta, pero no había descendencia. Y cuando una mujer fuera israelita o fuera de las naciones alrededor, cuando no tenían descendencia, decían que era una mujer
que no era bendición, que no había bendición, no había mayor insatisfacción para una mujer el no tener descendencia. Vamos a acordar allá a Samuel, la mamá de Samuel, cómo es que ella lloraba amargamente y acudía al templo para que Dios le concediera un hijo, porque tal vez tenía su esposo, Dios le bendecía, pero no tenía un hijo, y ella lloraba amargamente. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó sus oraciones y le concedió un hijo, y este hijo fue Samuel. Bueno, aquí hay un caso muy similar a este. Lo tenía todo, menos una hija. Dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Sí? La fe de esta mujer fue puesta a prueba. Le creyó a Dios y concibió. Cuando Eliseo le dijo, el año que viene vas a cargar un hijo, cuando pasó el año siguiente, ella estaba cargando así. Dios la ve. ¿Sí? Lo tenía todo, excepto un hijo. Bueno, vamos a aprender que Dios nos provee. Sí, pero también, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos bendice. Y pensamos que a veces no necesitamos a Dios, que lo tenemos todo. Pero yo te repito, si no tienes a Dios, no tienes nada. Esta mujer creía tenerlo todo. Y cuando Dios le pidió a través de Eliseo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Dijo, pues no necesito nada. Vivo en el pueblo y estoy en el pueblo. Pero el mismo criado se dio cuenta que le faltaba la mayor bendición, descendencia. Y Dios le concedió un hijo. Dios nos bendice. Entonces tenemos el primer milagro que se hizo a través de las vasijas vacías, el aceite se llenó. Tenemos un segundo milagro, ¿sí? Que Dios provee, bendice a través de un hijo. El primer caso tenemos una mujer que no tenía nada, el segundo un caso que una mujer lo tenía todo y Dios bendijo. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. A veces queremos más. Cuando el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que padeció una enfermedad, y no dice qué tipo de enfermedad, pero estaba padeciendo y estaba sufriendo. Estaba sufriendo el apóstol Pablo. Ninguna hay enfermedad que nos agrade. Al menos que ya tengamos un tornillo por ahí, tal vez oxidado. Pero toda enfermedad es molesta. Toda enfermedad es molesta. Y cuando el apóstol Pablo le dijo, Señor, que me sea quitando este aguijón de la carne. Quítame este aguijón de la carne. Quítame esta enfermedad. Era el apóstol Pablo. Y le dijo el Señor, bástate mi gracia. Señor, quítate esta enfermedad. Bástate mi gracia. Señor, que te baste mi gracia. Señor, tengo un problema tan grande económico. Señor, ayúdame. El Señor le dice, bástate mi gracia. Señor, es que tengo una enfermedad. Bástate mi gracia. Señor, es que tú no. Bástate mi gracia. Tenemos que entender que la mayor bendición que Dios nos ha dado, ¿sí?, es que nos ha bendecido y estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No quiere decir que el Señor no va a actuar en tu problema económico, o no quiere decir tampoco que el Señor no pueda actuar en tu enfermedad, pero va a haber hijos de Dios que Dios se va a manifestar, que podemos orar y Dios va a manifestarse en salud en este momento, porque Dios así es su soberanía. Podemos orar, Dios va a restaurar la salud en este momento. Va a haber casos en que Dios va a permitir que la persona sea llevada al hospital y Dios le va a dar la salud allá en el hospital. Y va a haber casos en que Dios le va a dar su salud en la presencia de Él. Y aquella persona va a llegar, Señor, pues tú me prometiste salud y no te le daba. No estás conmigo, que te duele, nada, pues entonces, ¿de qué te quejas? Es que no querías ir.
Es la soberanía de Dios. Dios ha prometido, ¿sí?, salud para todos. Lo que nos prometió es que fuera en este instante. Para algunos va a ser en este instante, otros posterior y otros hasta la presencia de Él. ¿Sí? Pero tenemos que bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no dice nos bendecirá. Ya estamos bendecidos. Créelo, ya estamos bendecidos. Y dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Fíjense cómo estaba. El niño ya estaba crecido. Y fue al trabajo del papá, allá a la siega. La palabra de Dios no nos dice. Pero vamos a pensar el lugar. Fue al campo. Fue al campo este niño. Y dice la palabra de Dios. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Algo pasó. Algunos por ahí dicen la palabra de Dios, pero pues vamos a especular un poquito. Quizás sufrió insolación. O una enfermedad puesta en el campo. Algo sucedió por ahí. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, ¿sí?, que le dolió la cabeza al niño o al muchacho. Pero dice, dice, y habiéndose tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ya de ahí el niño no se levantó, o el jovencito ya no se recuperó. Lo llevaron del campo a su madre lo tuvo en sus rodillas y el muchacho murió. Dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrada la puerta se salió. Y llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Vean cómo esta mujer, ¿sí?, el único medio que ella conocía era el poder de Dios a través de Eliseo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Yo qué estoy haciendo con mi hijo? Lo puso en el cuarto que le había preparado Eliseo, en la cama del mismo Eliseo, lo puso y salió a buscar a Eliseo. Dice, y le dijo, ¿para qué me vas a verle hoy? ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y él respondió, paz. En otras palabras, ¿para qué le molesta? ¿Cuál es el propósito con que tú vayas? Ni es luna nueva, ni es día de fiesta, ni es día de reposo, ni es día que tú tengas que ir con Eliseo. ¿A qué vas? Yo siempre le digo, paz. Yo quiero ir. Dice, después hizo el bardar, el asna, y dijo a su criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dije. Vean lo que está pidiendo esta mujer. Según las costumbres judías y las costumbres de los pueblos, era la hospitalidad. Y tenemos que entender este pasaje. Y la hospitalidad no nada más es recibir a las personas. La hospitalidad está en la salud. Pues cuando una caravana, cuando alguien se encontraba con otra persona, la costumbre pues era la hospitalidad, la plática, el cómo estás, ¿sí?, la comunión, el contarse las noticias. No eran los tiempos que tenemos ahorita de poder estar escribiendo a través de Facebook, a través de un correo electrónico, nada. Era que una persona te encontraba y se ponían al tanto de todo. Sin embargo, esta mujer le dijo a sus criados, yo quiero ir al Eliseo y no te detengas. Así que buenos días, es grosera, ni me saludó ni nada. Ya le había dado la orden. Voy derechito y no me hagas detener. Esto era al contrario, es el apuro que ella tenía de llegar con Eliseo. Dice, partió pues y vino al varón de Dios, se al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, y es, he aquí la tsunami. Nos extrañamos, ¿qué está haciendo? Ahora, muchas veces pensamos que
y que los profetas de Dios, como Eliseo, todo es revelado por Dios. Pero vean la voluntad de Dios. ¿Sí? No todo es revelado a los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y te digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo: bien. Es un saludo muy clásico. Y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros. Muchas veces le preguntan: ¿cómo estás? Bien. Y a veces la mujer está llorando y llorando. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estás llorando, algo te está pasando. ¿Cómo estás? Bien. Y de ahí la cosa que nos sacamos. A veces necesitamos derramar nuestro corazón. Sí. A veces no quieres tú decir tu problema, pero muy bien puedes decir: quiero que ores por mí, porque estoy en agonía, estoy sufriendo, ora por mí. Pero que sepas que tú estás en un momento que necesitas la ayuda de Dios. Pero a veces nos cerramos. ¿Cómo estás? Bien. Y después nos enteramos, ¿sí?, por otros medios, que aquel hermano, llegando a la casa de Dios, no oró a Dios, ni pidió la oración de sus hermanos para estar orando por la aflicción. ¿Sí? En este caso, le dijo, y ella estaba en ver a Eliseo, pero quien la recibió fue Giezi. Y cuando Giezi le pregunta: ¿cómo estás? Pues bien. Pero ella insistía en ver a Eliseo. ¿Sí? Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala. Vean cómo esta mujer, cuando llega y ve al varón de Dios, se le pega a los pies del varón de Dios. Quiero que se imaginen la escena. Posiblemente estaba ahí sentado Eliseo, y aquella mujer se postra, le agarra los pies y no lo deja. No lo deja. Aquel criado va y la quiere quitar, y ella más se agarra, porque no quiere zafarse de los pies de Eliseo. Y dijo Eliseo: déjalo, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. A esto voy. Algo le está sucediendo a esta mujer, y Dios no me lo ha dicho. La bendición es de ella. Ella tiene que decirme qué está sucediendo. Y ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor. Dice: no dije que no te burlases de mí. Fue el primer reclamo. Una mujer con angustia, una mujer atribulada, y casi que por lo general, en lugar de pedir a Dios, a pedir misericordia, a pedir, ¿sí?, lo primero es un reclamo, muy humano de todos nosotros. Y este fue el reclamo de ella, y le dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿Qué acaso yo te lo pedí? Yo no te pedí nada, pero tú me lo diste. Dice: ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces, ¿por qué ahora me has atribulado? Este era el reclamo de la mujer. Dice: entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrase, no lo saludes. Si alguno te saludase, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro de mí. Veamos cómo Dios obra, no solamente en la tsunamita, no solamente obra en el marido, en la familia, sino también hasta en su criado. El criado, sí, muy obediente, agarró el báculo y se fue conforme lo que se le había ordenado Eliseo. Pero que dice la palabra de Dios: y dijo a la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Estaba confiando en Dios. Aquel hombre se fue, Giezi se fue con el bordón, puso lo que tenía que ponerle, conforme a lo que le había dicho Eliseo. La tsunamita dijo: no, yo me quedo contigo, vive Jehová, porque no te voy a dejar.
Vete, manda el bordón, manda lo que tú quieras, pero yo me quedo contigo. Yo quiero que tú vayas. A mí no me van dando bordones, ni pañuelos, ni nada de eso. Muchos de los hijos de Dios creemos, y con mucho respeto y cuidado, es que creemos en los artículos más que en el poder de Dios. Por ahí hay pastores ahí, o pseudo pastores, que andan vendiendo pañuelos, andan vendiendo no sé qué tantas cosas, y queremos creer en el pañuelo más que en el poder de Dios. Pero Dios es el que actúa, no es el pañuelo, no es el bordón, no es más que el Señor mismo. Dice, y entonces se levantó y la siguió, y él se había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. En otras palabras le dijo, ¿sabes qué? Tu bastón sirve. Pues claro que no es el bastón, no es el bastón. Dios pudo haber utilizado el bastón, pero siempre es el poder de Dios a través de Eliseo o a través del bastón, pero es el poder de Dios. No son los objetos ni es Eliseo, es Dios mismo. Muchos de los hijos de Dios a veces tenemos la señal de la cruz y confiamos más en la señal de la cruz que es Cristo mismo. Y algunos cristianos se cuelgan la señal de la cruz pensando que la señal, ¿sí?, es la que nos va a proteger, cuando es Cristo mismo. Quítate la señal no es para los niños que sepan cómo es que fue Cristo Jesús, dio su vida por nosotros. Pero a fin de cuentas es la señal o es una imagen, no tiene ningún poder, es Jesús mismo. Dice, y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Ni siquiera es Eliseo que tiene el poder, ni siquiera es él. Él acudió directamente al dador de la vida, a nuestro Señor, y oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así que se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. En otras palabras, él oró, ¿sí?, y se subió literalmente arriba del niño. Ojos con ojos, bocas con boca, manos con manos, pie con pie. Se subió literalmente arriba del niño. ¿Sí? ¿Era el poder de Dios? No. Era el poder de Dios a través de ellos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que entró en calor. Volviéndose luego, se pasó por él a casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esto lo hizo 2 veces. La primera vez entró en calor, la segunda vez se levantó, andaba para un lado de la casa, andaba para otro lado de la casa, volvió a hacer lo mismo, se volvió a subir, ¿sí?, y el niño le estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El niño volvió a la vida, pues no por Eliseo, no por el bastón, sino por el poder de Dios. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él le llamó, y entrando a ella le dijo, toma a tu hijo. Gloria a Dios. Podemos estar viendo la palabra de Dios y podemos estar viendo, está interesante el asunto, estamos viendo los milagros, pero ¿cuántas veces nos quedamos con el milagro histórico? Este mismo milagro se repite todos los días, porque Dios da vida. Él es el dador de la vida, y no hay mayor milagro que una persona estando muerta resucita. Ay, hermano, yo nunca he visto uno, o no lo has querido ver, porque cuando una persona recibe a Cristo Jesús, estaba muerto en sus pecados y delitos, y Dios le da vida, y es otra persona, y podemos comprobarlo, y nosotros podemos mismos decirnos los testimonios unos a otros. Pues yo era así,
mas ahora Cristo vive en mí. Dios me resucitó, tú eres un mismo milagro de Dios. Si es que verdaderamente eres hijo de Dios, porque Dios sigue resucitando todos los días, porque Él es el que da la vida. Dice, y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Fíjense lo que hizo ella. Así que entró ella, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. En otras palabras, adoró. Adoró a Dios. ¿Cuántas de las ocasiones tú y yo vivimos en una constante adoración a Dios? ¿Sí? Podemos ver la imagen, está Eliseo con el niño hasta que le da vida. ¿Sí? La palabra de Dios me dice que se puso encima, ¿verdad? Los fotografías no lo pueden decir, pero literalmente estuvo encima del niño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Que Dios nos provee, hemos visto que Dios nos bendice, pero también dice que Dios nos sustenta. Dios nos sustenta. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjense lo que dice, el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando tú amaneces porque Dios te está sustentando. Tú literalmente estás muerto. ¿Cuántas de las veces somos tan, porque así se nos ha inculcado y así nos lo hemos dicho y así nuestro idioma, desperté? ¿Qué quiere decir que tú no has despertado? Dios sobre ti para que despertaras, porque Dios te está sustentando. Si Él quiere, no despiertas. Tienes el trabajo porque Dios te está sustentando y Dios te ha dado el cliente, Dios te ha dado las provisiones porque Dios te sustenta. Pensamos que Dios está ahorita, Jesús está a la diestra, por ahí está dormitando, por ahí no, Él está obrando en su creación día con día, está con nosotros y nos está sustentando en todo lo que hacemos. La batería está en su lugar porque Dios lo permite y lo sustenta. Le dijo, ahí te quedas, y ahí se va a estar. El micrófono funciona porque Dios lo está sustentando, Jesús lo está sustentando, porque es creación suya. Todo lo que vemos alrededor, el mundo, el universo, lo está sustentando Dios con su poder, con su palabra. El mar, los huracanes. Acabamos de pasar dos huracanes y posiblemente habrá un tercero. Dios está en control de todo y lo sustenta. Y le dije, te me vas derechito y aquí te me quiebras, y aquí apareces y aquí aumentas. Porque es su poder, con su palabra, porque Dios lo está sustentando. Y a esta mujer le enseñó el sustento. Dijo, yo quito la vida cuando a mí me place, y yo la doy cuando a mí me place. Y a veces nosotros con cualquier enfermedad apenas destornudamos, no siente, una vez, destornudamos, ¡ay Señor! Y se nos viene el mundo encima. Y se nos olvida que Él es el dador de la vida. Él nos sustenta. Ay Señor, me están diciendo que tengo un tumor y que parece que es un tumor. Y Él se queda sustentando. Si Él quiere te lo quita y si quiere te lo pone más grande y te lo pone el color que tú quieras. Pero es el que sustenta. Porque Él es el dador de la vida. Y si Él quiere llamarte a su presencia hoy, lo va a hacer. Y si Él quiere prolongarte tu vida, aquí en este momento, lo va a hacer. Porque es el dador, es el que sustenta. No se nos olvide. Cuando te duermas y cuando vayas a la casa, cuando estés en tu aposento, dale gracias a Dios por el día que pasó. Dale gracias a Dios por esa camita ahí con todos los cácaros o ácaros que tienen por ahí. Pues dale gracias a Dios porque te bendigo ahí. Con tu almohada que esté dura, usted la lista, dale gracias a Dios. Ahí con tu ventana, con tu puerta, con el agujero que le falta, dile, dale gracias a Dios porque respiras aire fresco. Por todo.
Él te está sustentando, y cuando amaneces, dale gracias a Dios. Cuando tengas ahí los frijolitos, dale gracias a Dios porque te está sustentando. Por todo, Dios te está cuidando, Dios te provee, Dios te sustenta. Tienes que estar agradecido constantemente. Y si Dios te dejó este día para vivir es por un propósito. Tienes que buscar el propósito de Dios en tu vida. Un cuarto mira, dice en Segunda Reyes 4:10, Eliseo volvió a Gilgal y cuando había gran hambre, ¿por qué? Pues por la sequía en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, porque dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Pues imagínense, ¿no? Estamos en el aniversario, ¿verdad? Una olla grande, pero faltaba carne. Pues había sequía. Pero le dijo Eliseo a Jesse, pues tú pon ahí una olla grande y a ver qué hacemos ahorita. Y le dijo, y salió al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Pues una cosa es ser hijo de profeta, otra cosa es ser profeta y otra puede ser cocinero. Y por ahí cuando le dijeron, pues que busca hierbas, agarró lo que encontró, pero no sabía. Y dentro de eso tenía una hierba venenosa. Dice, después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerto en la olla, y no lo pudieron comer. Qué caray, con sequía y el caldo está echado a perder. Pues qué tragedia. ¿Cuántas de las ocasiones nos pasa? Hombre, tenía poquito de dinero y me lo robaron. ¿Y dónde está tu Dios? ¿En quién Dios estás confiando? Vean el milagro de Dios, ¿verdad? Y entonces dijo, traer harina, y le esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mar en la olla. ¿Fue la harina? No, fue Dios. Si no hubiera tenido harina, hubiera echado a tierra, hubiera funcionado igual. No es la tierra, no es la harina, es Dios. Estaban por allí varios ciegos en la época de nuestro Señor Jesucristo, y estaba en la asamblea de los ciegos, ahí el comité de los ciegos, en el club de los ciegos, a la iglesia de los ciegos, y todos estaban discutiendo la forma en como Dios cura a los ciegos. Y uno de ellos dijo, es la salida del Señor Jesús. Dice, porque a mí escupió, me hizo barro y me curó con su salud. Otro de ellos dijo, no, es la fe. Porque dijo, es tu fe, por tu fe recobrarán la vista. Y ellos estaban discutiendo todos y todos agarrados de la greña porque no se podían poner de acuerdo. Y ninguno de ellos se había dado cuenta que ni es la saliva, ni es la fe, ni es la fuente, ni es nada. Es Cristo mismo el que da, y es su soberanía. Él utiliza la fe, utiliza su saliva, utiliza todo lo que Él necesita, pero es el Señor mismo el que da la vista. Y a veces queremos encajonar a Dios. Digo, Señor, dame la salud. Y el Señor te puede responder, te la voy a dar. Pero a veces queremos la salida, o a veces queremos lavarnos en el estanque. A veces lo queremos a través de la fe, y nunca pensamos en la soberanía. Que yo obre contigo. A veces te pone el médico encima, tienes al médico a un lado. No, es por la fe. Hermano, déjeme examinarlo. Dios te lo mandó. Ahí tienes al médico. Dios quiere actuar contigo. No, es Dios que me va a actuar a través de la fe. Y tú estás encasillado a que Dios obre de una manera, y nunca le dejas actuar a Dios como Él es la soberanía de Dios. A veces no hay ningún médico allá en la mano, y Dios de todas maneras va a actuar porque Él utiliza los recursos que tú tienes a la mano. Ahí está el potaje, y lo primero que ven es muerte. Poca comida, hay sequía, y la poquita comida está venenosa, no se puede comer. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Sí?
Con esto nos va a enseñar que Dios provee, Dios nos bendice, Dios nos sustenta, pero también Dios nos cuida. Alguien por ahí conocía, y Dios utilizó a esta persona, una persona que sí conocía ahí de los hijos de los profetas. Dijo: alto, hay muerte en la olla. Apenas lo probó y dijo: no, ni lo coman, hay muerte en la olla. Y fue la manera que Eliseo actuó para que a través de Dios usara la harina y fuera sanado por poder. Dios quiere obrar el milagro contigo y Dios nos está cuidando. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13: no os deis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A veces tú te puedes subir al camión y te sientas con una persona y está platicando una persona y no te das cuenta que la persona que tú estás platicando es una persona enviada por Dios, un ángel que te está cuidando. Y tú te sientes desamparado, te sientes triste, te sientes angustiado, hay la violencia y Dios te está cuidando. Miren, les voy a platicar lo que me sucedió. Algunos ya lo saben. Un día salimos de aquí de la casa de Dios y muchos ya saben que soy un poco distraído. Algunos van a dar fe que soy muy distraído. Pero pasé y iba rumbo a mi casa, de la casa de ustedes. Mi hijo venía atrás de nosotros y él escuchó una balacera y empezó la gente a correr, de tal manera que estaba corriendo, que se estaba atravesando por la avenida donde veníamos. Pues yo venía ahí platicando con el Señor, venía siempre en mis asuntos, venía yo en lo que se había dicho. Pasé por el medio de la balacera, ni cuenta me dio. Dios me cuidó. Y acá mi hijo estaba esperando: espérate. Después llegué a la casa: papá, la balacera. Pues ¿cuál balacera, hijo? Ni cuenta me di. Yo me di cuenta que el Señor nos cuida. Nos cuida. Pues que lo que no viste, pues yo no vi nada. Dios está contigo, Dios está conmigo. El mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios tuyo. El Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo. El Dios de Elías es el mismo Dios tuyo. Los mismos milagros son los mismos milagros que puede hacer hoy. Pero tú necesitas creerlo. Que Dios nos bendice, nos protege, nos cuida. Vino entonces un hombre de Baal, el quinto milagro, de Baal Salisa, el cual trajo a Borón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo de su espiga, y dijo: dad a la gente para que coma. Varón de Dios llega con sus primicias, porque es la ley de Dios. ¿Sí? Algunos ofrendaban ofrenda de sacrificio, pero esto es una ofrenda de paz. Recogió su siembra y quiso llevarla al templo de Dios, sus primicias, pero pues no llevó el trigo, la cebada, no la llevó en bruto. Hizo panes y los llevó a la casa de Dios, donde estaban los profetas, los que estaban estudiando palabra de Dios. Pero había un problema: eran 20 panes nada más. Pero veamos cuántos varones o estudiantes eran. Dice: y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? 20 panes. ¿De cuánto nos va a tocar? ¿Qué? Pues ni a mitad. Ni a mitad. Una mordida para cada quien. No es eso. A veces nos angustiamos, a veces nos metemos el bolsillo y vemos los monedas. No me alcanza. No alcanzo. Pues no, tú no, pero ¿por qué no le enseñas las monedas si ya no alcanzas? Y vas a ver que traes: uy, esto me sobra. Pero siempre pensamos en su poder. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme la palabra de Jehová.
Dice, porque respondió su sirviente, ¿cómo pondré? Y dice, ve a la gente para que coma, porque así dije que comerán y sobrará. Tú da. Ese no es mi problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? No he visto justo que mendigue. ¿Sí dice el salmista? No hay justo desamparado. Tú tal vez tienes un problema, o quizás tengas un problema económico. Confía en Dios. Él va a multiplicar tu alimento. Pero tienes que confiar en Él. ¿Cuántas veces no estás diezmando porque no confías en Él? No es un problema económico. Tu problema no es económico, tu problema es un problema de Dios. Tu problema es que no dejas que el Señor actúe en tu vida. Ha habido muchos testimonios y yo los leo. Y en escasez depositen conforme lo que Dios les ha provisto. En otras palabras, estoy diciendo del diezmo. Y vean la maravilla de Dios. Yo he escuchado tantos testimonios, hermano, antes no me alcanzaba, hoy me sobra. Antes cuidaba, y ahora que estoy diezmando, hasta me está sobrando. Porque Dios está hablando. Pero no con nada le creemos a Dios. Pensamos que tenemos un problema financiero. No, tu problema no es financiero, tu problema es de fe. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y sobró el pan, sobró comida, todos se saciaron, estaban llenos, porque Dios obró. ¿Era el pan milagroso? No, las cestas tenían tampoco, y sobró, y ese empezó a repartir, y este milagro Jesús lo volvió a hacer después, lo volvió a hacer 2 veces, pero no termina ahí, lo puede volver a hacer en tu casa. No puede volver a hacer en tu casa. Pero necesitas que Dios obre y le creas a Dios. ¿Por qué no obra? Porque tú no te has dejado que obre. Pues Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios nos sustenta, Dios nos cuida, pero también Dios nos alimenta. A veces nos dice, hermano, va a haber recorte de personal. Y le vamos a dar la buena noticia, usted está nominado. Y parece que no es buena noticia porque empezamos a sudar. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué le voy a dar a mis hijos? ¿Y ahora qué voy a...? Espérate, tú les vas a dar de comer. Es el momento que tú digas, Señor, bendíceme y quiero ver el milagro tuyo. Ese no es mi problema, ese es tu problema. Y cuando tú depositas la fe en el Señor, vas a ver cómo Dios va a multiplicar ese dinero. Yo les quiero decir, porque así, cuando yo he tenido un problema económico en mi hogar, son los momentos que más rico he comido. No sé por qué ni me digan, pero cuando más escasez, ay, esos frijolitos como saben rico. A veces nomás con una cucharita le ponemos ahí tantito para que sepa, tantito chorizo. Ah, qué rico sabe. Pero necesitas que Dios sobre ti para que puedas ver cómo que Dios multiplica. Dios nos alimenta. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No digas eso. Porque le estás diciendo a esa palabra, Señor, no te creo. No te creo. ¿Te dices que eres hijo de Dios? ¿Te dices que crees en Dios? Y estás diciendo a Dios, no. ¿Qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿Cómo me va a ir mañana? No te creo, Señor. Estamos ofendiendo a Dios, le estamos llamando mentiroso. Dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Si tú estás viviendo en este mundo, si tú estás viviendo con esta incredulidad, a lo mejor eres un gentil. Porque dicen las palabras, los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles están angustiados. Pero el Hijo de Dios, ¿por qué debe vivir así angustiado? Dice, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Dios sabe que tú necesitas el alimento, que tú necesitas abrigo, que tú necesitas un sustento, un techo. Dios lo va a proveer, pero quiere que tú confíes en Dios. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán
añadidas. Pero tienes que creerle a Dios. ¿Sí? Soy un instrumento en la mano de Dios. ¿Sí? Dios quiere que nosotros le pongamos fin. Y lo dice la palabra de Dios, que le haremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo tu ser. Pero Él quiere que seas una vasija vacía. Cuando llegamos la primera vez que nos vaciamos, fue cuando recibimos a Cristo Jesús. Aquí hay personas que dicen, no necesito a Cristo. Yo que no. O no necesito a Cristo Jesús. Porque quizás más adelante tu vasija está llena. Y no dejas que el Señor actúe. Pero cuando tú declaras que eres pecador, cuando tú te declaras que necesitas, te vacías para que Él entre y llene tu corazón. Dice Mateo 25 que muchos de nosotros estamos llenos de robo y de injusticia. Otros estamos llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Estamos llenos de hipocresía y de iniquidad. Estamos llenos de temor. Estamos llenos de rapacidad y de maldad. ¿Sí? Estamos llenos de adulterio. ¿Por qué, Señor, no puedes tú vivir la llenura del Espíritu Santo? Porque está ocupado tu cuerpo. Tu vasija está ocupada. Él quiere llenar tu vida. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere que tú vivas en la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú recibas a Cristo Jesús, recibes el Espíritu Santo. Sí, pero Él quiere que vivas en la llenura del Espíritu Santo. Y para que pueda vivir y puedas tú vivir en la llenura del Espíritu Santo, tienes que estar vacío. Tú tienes que vaciar. Pero eres tú. Pensamos muchas veces que la llenura del Espíritu Santo es un acto de fe. No es un acto de fe. Porque la llenura del Espíritu Santo, ese es un lugar que tú le tienes que dar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu ya está en ti. Y Él te quiere usar. Pero es tú el que le debes de permitir que Él use tu vida. ¿Por qué no te usa? Porque tal vez tengas adulterio en tus ojos. ¿Por qué no? ¿Por qué el Espíritu Santo no obra en ti? Porque tal vez estás lleno de maldad, o estás lleno de temor, o lleno de duda, o eres un hipócrita. Por eso el Señor no está actuando en tu vida. Pero dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de sabiduría y de inteligencia espiritual. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pues sencillo, ¿sí? Conociendo al Señor, ¿sí? Que conozca la voluntad de Él y que estés lleno de la sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, sean temerosos de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste guiar por el Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Pero qué estás haciendo tú? Para que el Señor te utilice. ¿Cuántas veces ha puesto en tu corazón que hagas o que digas? Pero tú cierras tu corazón. Y el Señor te dice, déjame usarte. Déjame usarte. Porque yo quiero que vivas en la plenitud del Espíritu Santo. El Señor quiere llenarte con el Espíritu Santo. ¿Cuánto depende de ti? Entre más te vacíes, más del Espíritu Santo te va a manifestar. Pero depende de ti. Dice la palabra, dejad al viejo hombre, dejad la amargura, arrepentíos. Y cuando tú vives una vida en Cristo Jesús, Dios te va a usar, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a orar.